Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, Matemática y Vida Cotidiana 1. Soy el profe Walter, bueno, pues mi nombre completo, Walter Emanuel Ortega Muñán, y pues voy a ser tu profesor en esta materia que la verdad pues está muy padre, muy facilita. Soy ingeniero químico, soy licenciado en matemáticas, tengo maestría en tecnologías y pues un pequeño canal en YouTube al cual te invito que te suscribas, pues tengo videos muy padres de matemáticas que te van a servir bastante, no nada más en esta materia, sino en todas las demás que vas a llevar a lo largo de pues, la preparatoria del bachillerato general. Bueno, primeramente pues quiero que sepas los criterios de evaluación. ¿Sale? Vamos a tener nosotros algunos criterios que es muy importante que atiendas para que pues pases con éxito y buena calificación esta materia. Tenemos un examen departamental que se va a elaborar al final del semestre, un examen transversal que se aplica a la mitad, ya no tarda en aplicarse este examen para ver algunos conocimientos, y luego van a evaluar a un compañero y se van a autoevaluar. Esto con una pequeña lista de cotejo, con valores de sí o no. Y además, pues nosotros tenemos un solo avance, que es una actividad integradora con actividades parciales, que es lo de Classroom. Es decir, todas las actividades que van a ver en el Classroom van a tener un valor del 75%. Bien, bueno, pues es bien importante que sepan esta parte de los criterios de evaluación. Bueno, pues ¿de qué trata esta materia? Lo que vamos a ver en esta semana o los temas de esta semana, la verdad, son muy sencillos. Tiene que ver con interpretación de gráficas, interpretación de tablas, ordenar información. Y pues para eso vamos a ver algunos ejemplos de lo que trata. Entonces lo que nosotros vamos a ver es estadística ahorita. Bueno, pues les voy a mostrar una gráfica circular, ¿sale? Para que vean los datos obtenidos al aplicar una encuesta a 800 personas de Jalisco con respecto al lugar al que acuden con mayor frecuencia para pagar el recibo de energía eléctrica, ¿ok? Entonces con esta información pues vamos nosotros a plantear pues algo, algunas preguntas. Tenemos aquí la gráfica, bien importante, pues tiene un título la gráfica. Lugares de preferencia de pago de energía eléctrica. Tiene pues la fuente. ¿Quién hizo esta gráfica? Bueno, en su tiempo pues la hizo Chon Pérez en el 2013. Y si observan tenemos aquí pues distintos valores y distintos colores que representan esta información. Módulo, cajero, comercio, banco, otros. Sobre pues dónde pagan el recibo de energía eléctrica las personas aquí en Jalisco. Bien, entonces con esta información pues podemos hacer una pregunta. ¿Qué mecanismo de pago es el preferido? Bueno, nosotros identificamos aquí los colores. ¿Y cómo sabemos cuál es el preferido? Pues el que tenga mayor proporción en la gráfica. Si ustedes observan el color que tiene mayor proporción en la gráfica, pues es el azul. Por lo tanto, ¿qué mecanismo de pago es el preferido? El módulo. Esa es una forma de verlo. Cuando no es tan fácil, pues para eso utilizamos los números. Ya con los números nosotros rápido podemos identificar que pues el más grande, indica porcentaje, es el que prefiere pues la gran mayoría de las personas. Ahora, otra pregunta. ¿Cuántas personas encuestadas realizan el pago a través de cajeros? Bueno, pues aquí, ¿cuántas personas a través de cajeros? Bueno, utilizamos aquí cajero, que es 28. Pero ojo, ese 28 es un porcentaje. Recuerden, símbolo de por ciento. Es un porcentaje. Si yo quiero calcular el número de personas, bueno, pues planteamos una sencilla regla de 3. Se le facilita una regla de 3. Recuerden, de la información nosotros sabemos que 800 porque eran 800 personas, si recuerdan la información que les puse al principio, es mi 100%. ¿Ok? 800 es mi 100%. Por lo tanto, la pregunta ¿cuántas personas son? Aquí me dice 28. Bueno, pues resolvemos esta sencilla regla de 3 para poder nosotros calcular cuánto sería entonces pues el número de personas. Entonces, ¿cómo resolvemos una regla de 3? Facilito, multiplicamos cruzado, entonces voy a multiplicar 28 lo voy a multiplicar por 800 y el resultado de lo que me dé en esta multiplicación se va a dividir entre el número que sobra. Observen, estoy multiplicando cruzado 28 por 100 por 800 y lo voy a dividir entre 100. Y pues listo, a ver, ahí con sus calculadoras pueden hacer ustedes la operación 28 multiplicado por 800 y lo dividimos entre 100 y tenemos entonces que este 28% es igual a 224. Entonces son 224 personas. Listo, facilito. Reglas de 3 se utilizan muchísimo en estadística. Es muy sencilla la regla de 3.
Vamos con otra pregunta. Bueno, aquí tenemos una gráfica, ya no les puse la información, pero pues quiero que analicemos esta gráfica. ¿De qué trata la gráfica? Bueno, pues es estatura de María, aquí viene la edad de María en años y aquí viene su estatura en centímetros. Esta gráfica fue realizada por Denise Martínez 2013. Bueno, pues ¿cuánto midió María al nacer? Pues facilito, cuando nació, año cero, aquí tenemos este dato. Si se fijan, este que estoy encerrando, pues yo creo que aproximadamente 50 centímetros. Es un aproximado en la gráfica. ¿Sale? Si se fijan, está como entre el 40 y el 60. Bueno, pues parece que son 50 centímetros. Facilito, entonces en la gráfica es muy fácil ver información. Segundo, ¿cuánto ha crecido desde que nació? Bueno, pues quedamos que aquí eran 50 cuando nació. Entonces, ¿cuánto ha crecido? Hasta esta información que se tiene, nada más, ¿sale? Entonces, 50 centímetros. Y pues hasta ahorita lo que tenemos hasta acá está un poquito arriba del 140. Bueno, parece que es como 145 aproximadamente. Entonces, del 50 para el 145, bueno, pues tenemos entonces que la respuesta sería pues 95 centímetros. ¿Sale? Eso es lo que aproximadamente ha crecido ahí, pues María. Vamos con otro ejemplo. ¿En qué año de su vida tuvo el mayor crecimiento? Bueno, es bien fácil, las gráficas me ayudan bastante a ver dónde está el mayor crecimiento, pues el que tenga mayor inclinación. Si se fijan, es este periodo donde tuvo mayor crecimiento, pues entre el 0 y el primer año es cuando tuvo mayor crecimiento María. Bueno, a ver otro. ¿A qué edad midió un metro de estatura? Bueno, ahora tenemos que ver a qué edad. Aquí está el 1 metro, lo voy a poner en rojo. Entonces, ¿a qué edad midió un metro? Bueno, pues midió un metro cuando tenía entre 3 y 4 años. ¿Sale? Eso es cuando midió un metro de estatura. Si se fijan, antes de los 3 o en los 3 todavía no llegaba al 100. A los 4 ya había pasado los 100 centímetros. Entonces, pues entre 3 y 4 años. Bien, vamos con otro ejemplo. Ahora una tabla. Pero esta tabla pues está incompleta. Tenemos que esta tabla muestra de forma resumida los resultados de una encuesta aplicada a los alumnos de la Prepa 2. Sale en Guadalajara, Jalisco. Prepa 2 pues, de la UDG. Está incompleta la tabla, pero pues vamos a completarla. ¿Para qué? Pues para responder estas preguntas. ¿Cuántos alumnos fueron entrevistados? ¿Cuál es el método de traslado más utilizado? ¿Cuántos estudiantes se trasladan por un medio que requiera su propio esfuerzo físico? Bueno, no puedo responder la pregunta sin haber primero pues completado esta tabla. Vamos a completar esta tabla. Bueno, si ustedes observan, aquí tengo un número de alumnos y tenemos porcentajes. Bueno, una regla de 3. Sabemos que este número de alumnos, si ustedes lo suman, es decir, si sumamos 80 más 160 más 240, tenemos entonces que el total que ahí en esa parte sería, ustedes hagan la suma también, acompáñenme a ir haciendo las operaciones. Tenemos que son, lo voy a escribir acá arriba, 480, ¿ok? ¿Eso qué me representa? Si se fijan, son los porcentajes que me hacen falta. Me hacen falta estos porcentajes que yo estoy poniendo en rojo. Pero pues ya tenemos algunos porcentajes calculados, que son 40. Por lo tanto, los que representan lo otro son el 60%. Pues bueno, una regla de 3 para que saquen entonces, ustedes pueden determinar con una pequeña regla de 3 cuánto es el 100%. Ya vimos ahorita cómo calcular reglas de 3. En otro ejemplo, bueno, pues resuelvan esa regla de 3, facilito, se va a multiplicar 100 por 480 y se divide entre 60. Y pues tenemos entonces que el total son 800. Ya tenemos la respuesta de la primera pregunta, fueron 800. ¿Sale? 800 es el total. Vamos a llenar la tabla antes de nosotros pues poder responder las preguntas. Aquí entonces le voy a poner los totales. Tenemos que es 800. Ahí está, 800. Bueno, pues con esto es bien fácil. Fíjense, si 800 es el 100%, 80, ¿qué porcentaje es? Pues el 10%. ¿Sale? Es la décima parte, el 10%. Pueden hacerlo por regla de 3. 160, observen que es el doble de 80. Háganlo por regla de 3 también, se vale. Pero pues podemos ver que es el 20%. 240 es el triple. 30%. Pues ya tenemos aquí los porcentajes. 5% es la mitad de 80. Pues entonces son 40. Entonces 40 alumnos. Y 35%, pues facilito. Es 7 veces el 5. Entonces 7 por 4, 28.
280. Y comprobamos haciendo las sumas y sumamos 80 más 280 más 160 más 200 más 40 más 240, pues me da el 800. Eso nada más sería como para comprobar que estamos bien. Ahora sí podemos responder la pregunta 2. ¿Cuál es el medio de traslado más utilizado? Bueno, pues el que me da mayor número, que sería pues el camión. ¿Sale? Entonces ya tenemos la pregunta 2. Esta es la pregunta número 2, el camión. Pregunta número 3. ¿Cuántos estudiantes se trasladan por un medio que requiera su esfuerzo físico? Bueno, pues sería la bicicleta, caminando y patineta. Simplemente lo sumamos. Entonces, si lo sumamos, nosotros tenemos que son 280. Sumamos, es decir, 80 más 160 más 40. ¿Sale? Lo sumamos y listo, tenemos que es 280. Bueno, lo que estamos hablando es estadística, todo eso. Vamos a verlo más a detalle, nada más eran ejemplos introductorios, vamos a ver más a detalle cómo hacer esas tablas, esas gráficas. Pero bueno, cabe señalar que la estadística tenemos dos tipos, descriptiva e inferencial. Pues vamos a ver de qué trata cada una de estas estadísticas. Pues vamos, por ejemplo, la descriptiva. ¿De qué trata? Bueno, la descriptiva vamos a responder estas dos preguntas. ¿Sale? Generalmente en la descriptiva es cómo ordenar y presentar los datos y qué tan dispersos están los datos respecto a otra muestra. Eso es lo que nosotros vamos a hacer en la estadística descriptiva y es el tipo de estadística que vamos a ver nosotros en este semestre. ¿De qué trata entonces? Pues nosotros técnicas de contar, técnicas para presentar, técnicas para analizar y para interpretar datos. Eso es lo que vamos a ver en estadística. Pero bueno, cabe señalar que hay otro tipo de estadística que ustedes la van a ver más adelante en otros semestres, que es la estadística inferencial. Esta estadística lo que hace es tomar una muestra y generar conclusiones a partir de esa muestra. Estiman parámetros y hacen pruebas de hipótesis. Se utiliza mucho en la investigación. Por ejemplo, cuando van a hacer ahorita una nueva vacuna, estamos ahorita con lo del COVID, se toma una muestra de pacientes para aplicarles esa vacuna y con esa muestra pues nosotros podemos saber si es confiable o no esa vacuna. En lugar de aplicárselo al 100% de la gente, pues primero se hace una pequeña muestra para poder validar que esa vacuna pues va a servir. Ahí utilizan ellos la estadística inferencial. Bueno, vamos entonces a responder qué tipo de estadística se está utilizando. Quiero que observen lo siguiente. Vamos a leer este enunciado. Dice, un laboratorio médico ha inventado un nuevo medicamento para el alivio de la gripe. Se desea verificar si con este tratamiento el paciente se alivia en menos tiempo que el requerido. Para ello toman una muestra de 90 pacientes. ¿Qué tipo de estadística es? Si observan, estamos tomando una muestra y queremos nosotros obtener alguna respuesta a esa interpretación. Queremos saber si funciona o no. Con una pequeña muestra, pues vamos a tomar inferencias para todas las demás personas. Por lo tanto, aquí va a ser estadística inferencial. ¿Sale? Porque es de índole científico, estamos haciendo un experimento ahí. Vamos a ver si funciona esa vacuna. Entonces sería estadística inferencial. ¿Ok? Vamos con otra. Aquí tenemos pues, una gráfica que me presenta las estadísticas del 2012. ¿Sale? ¿Cómo fueron las elecciones en el 2012? Entonces, si ustedes observan, en el 2012 pues tenemos aquí los partidos políticos y tenemos los resultados. Bueno, pues ¿qué tipo de estadística es? Me está presentando una gráfica, me está describiendo qué fue lo que pasó. Simplemente estamos presentando información, por lo tanto es estadística descriptiva, ¿sale? Estamos presentando la información, estamos pues organizando ahí, se ha de haber hecho alguna encuesta para ver pues por quién habían votado o son los conteos rápidos que está dando él ahí en las elecciones que a ustedes les va a tocar ya pues analizar un poquito más adelante, pues una estadística descriptiva. Bueno, tenemos nosotros también otra definiciones que nosotros debemos de estar muy familiarizados, lo que son poblaciones y muestra. Bueno, pues una población lo consideramos como un todo. Supongamos que tenemos aquí una población de aliens. ¿Sale? Son varios aliens ahí. Una pequeña muestra pues es seleccionar algunos aliens. Por ejemplo, este lo seleccionamos pues, para hacer algún tipo de experimento, prueba, este otro. Seleccionamos este y pues este de acá. Eso es una muestra, tomar una pequeña parte de ese todo, de esa población. ¿Sale?
una pequeña parte, no vamos a tomar todo. A veces tomamos mejor una muestra, ¿por qué? Porque pues es mucho mejor, no tenemos ni tiempo ni dinero. Imagínense que ustedes quieran hacer una encuesta en todo Jalisco sobre el tiempo que dedican ustedes en Facebook. Hacer a todas las personas estaría muy complicado. Imagínense ir a todas las rancherías, ir a todos los municipios, saber exactamente dónde están todas las personas, pues sería inviable. ¿Cuánto tiempo y dinero les va a llevar a hacer eso? Y analizar la información es bastante complejo, por eso mejor tomamos una muestra. Entonces, en lugar de eso, pues tomamos una muestra de 300 personas, pues ya es un poco más sencillo que tomar a los millones de personas que somos aquí en Jalisco. Si nomás en Guadalajara son 5 millones, son mucho, es mucha persona, mucho tiempo nos llevaría. Bueno, pues en base a esto tenemos dos tipos de poblaciones. Una población finita, es decir, que tiene un fin, porque podemos enumerar o contar a todos sus elementos. Por ejemplo, pues los alumnos de aquí de la preparatoria, ustedes los pueden contar, pueden ir a control escolar también y les dan esa información, entonces sabemos cuántos son. Artículos producidos por una empresa, por ejemplo, Herradura sabe exactamente cuántas botellas produce al día, en una hora. Las personas de su colonia, pues sí, pudieran ir casa por casa y saber cuántas personas son en total. Entonces sí es posible saber este tipo de poblaciones, poder contarlas. Sin embargo, pues hay algunas que no las pueden contar y esas las llamamos infinitas. No es porque no se termine, sino que simplemente es imposible contar todos sus elementos o saberlos con precisión. Por ejemplo, las moléculas de agua en el universo, pues no podemos saberlas. El número de veces que cae águila al lanzar una moneda, pues no podemos saber exactamente cuántos. Puede variar de persona a persona, de moneda a moneda. No sabríamos exactamente cuántas. Número de ballenas azules que hay en el océano, pues igual no podemos saber. Podemos estimar aproximadamente cuántas, pero no sabemos en realidad cuántas. Por eso se consideran infinitas. Porque no podemos enumerar o contar sus elementos. ¿Ok? Y bueno, además de las poblaciones, pues vamos a tener varios tipos de variables. Sale una variable, pues es una propiedad que se puede medir y esa medición pues recibe el nombre de datos. Tenemos dos variables, cualitativas, cuantitativas, ¿ok? Dentro de las cualitativas, nominal, ordinal, dentro de las cuantitativas, discreta y continua, pues vamos a ver entonces de qué trata cada una de estas. La nominal, pues es bien fácil, son variables categóricas que no tienen forma natural de ordenación. Por ejemplo, tipo de sangre. Ahí ustedes pues me van a decir, pues yo soy B positivo. ¿Se fijan? Ahí está tipo de sangre. Estado de ánimo, pues algunos van a decir feliz, enamorado, contento, triste. Son estados de ánimo. Equipo favorito, pues algunos van a decir Chivas, América, Atlas. No sé, ustedes ahí tenemos distintos tipos de variables. Fíjense que la respuesta a la pregunta que le estén haciendo a la persona te la va a decir en números. Por ejemplo, ¿qué tipo de sangre es? B positivo. ¿Qué estado de ánimo tienes? Pues feliz. Equipo favorito, Atlas, Chivas, América. Te lo van a decir en forma de una palabra o frase. Pero hay algunas que son palabras o frases que se pueden ordenar. Por ejemplo, el grado escolar. Ustedes pueden decir, pues estoy en primero, segundo, tercero, lo pueden decir en palabra, o tengo primaria, secundaria, preparatoria, universidad, lo pueden decir en semana, pero pueden tener un orden. Si fijan el orden, pues primaria, secundaria, hay un orden en ese tipo de respuestas. Lo mismo sucede con las fechas o días de la semana, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Hay un orden en cómo decimos nosotros eso, o los meses. También siguen un orden, enero, febrero, marzo, abril. Entonces siguen un orden, ese tipo de variables. ¿Sale? Ordinal, es de orden. Y luego, dentro de las numéricas, pues vamos a tener discretas, que son números enteros. Por ejemplo, suma de puntos al lanzar un dado. Pues te puede dar 7, te puede dar 5, te puede dar 8, que los dos dados sumen 8. Entonces te va a dar siempre la suma de los dados, un número entero. No te va a decir, sumó 3.5, pues no. Te va a decir un número entero, la suma de los dados. Número de naranjas que te da un árbol. Bueno, no parece naranjo, ese árbol sabe de qué será. Pero, pues número de naranjas también es un número entero. No decimos, me dio media naranja. Número de alumnos del plantel. Pues también nosotros decimos un número entero. Por ejemplo, pueden decir que son 500 alumnos. No van a decir que son 500 y medio, ni 3 y medio, ni 3 cuartos. Números enteros es lo que estamos diciendo aquí. Y pues también tenemos
variables que son continuas. Entonces, son números fraccionarios que se hacen en decimales, por ejemplo, peso en kilogramos o estatura en metros. Por ejemplo, si es en metros, decimos, pues yo mido 1.75 metros. Peso en kilogramos. Pues yo peso 72.3 kilogramos. Entonces estamos dando decimales ahí. ¿Sale? Es bien importante entonces el tipo de información que estamos manejando. Bueno, ahora, este tipo de datos pues los podemos organizar de acuerdo a si son cualitativos o cuantitativos, los podemos organizar de distinta manera. Vamos a empezar con los cualitativos, que son muy sencillos. O sea, es muy facilito de organizar. Los datos cualitativos pues los podemos organizar ya sea en una tabla o en una gráfica, como este tipo de gráfica que se conoce gráfica circular o de pastel. Los podemos organizar de esta manera. Si nosotros tenemos ya la tabla hecha para poder nosotros realizar la gráfica de pastel, bueno, pues utilizaríamos una formulita para calcular los grados, una regla de 3, tal cual. La frecuencia por 360 grados entre 100 y con eso obtendríamos los grados en el diagrama y nosotros podemos realizar esta gráfica. Aunque ahora, pues yo les recomiendo que si van a hacer gráficas, utilicen programas de cómputo, por ejemplo, el Excel. Pueden poner la tabla en el Excel y rapidito les da ese tipo de gráfica sin ningún problema. O sea, le pueden utilizar el Excel. Y hay muchos tutoriales en internet sobre cómo hacer nosotros una gráfica con el Excel. Pero pues ahora, ¿cómo se hacen estas tablas? Eso es la parte que pues el Excel no me lo hace. ¿Sale? Hay programas que ya lo van a ver en la universidad que sí lo hacen, pero pues nosotros vamos a hacerlo a mano, no es difícil hacer esta tabla. Bueno, pues vamos con un ejemplo. Tenemos aquí una muestra que se hizo allá en Tequila para conocer la marca de motocicletas que prefieren las personas. Aquí tenemos pues distintas marcas: Honda, Yamaha, Kawasaki, Suzuki, Harley Davidson, Polaris. Vamos a construir un cuadro de frecuencias o tabla de frecuencias. Aquí está en blanco. Si se fijan, puse primero las marcas. Aquí están todas las marcas. Lo que vamos a hacer en la frecuencia es contar cuántas personas seleccionaron cada marca. Entonces, lo voy a ir tachando para que sea más fácil. Honda, tenemos que es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces, Honda son 9. Vamos con Yamaha, que es de Y. Yamaha tengo que es 1, 2, 3, 4, 5. Entonces aquí ponemos un 5. Kawasaki con la letra K. 1, 2, 3, 4. Entonces tenemos que es un 4. Suzuki, la letra S. 1, 2, 3, 4, 5. Harley Davidson, que es la letra D. 1, 2, 3, 3 nada más. Y Polaris, que es la letra P. 1, 2, 3, 4. Y listo, ya tenemos organizada la información. La frecuencia relativa pues es un porcentaje, facilito. Si ustedes observan y suman todos estos datos, 9 más 5 más 4 más 5 más 3 más 4, tenemos que es un 30. Entonces sacamos el porcentaje con una sencilla regla de 3. Si yo tengo que 30, no me quedó, ahí está, 30 es el 100%, pues la pregunta sería ahora 9, ¿qué porcentaje es? Resolvemos esta sencilla regla de 3, muy facilito. 9 por 100 entre 30. Multiplican cruzado. 9 por 100 entre 30. Y me da entonces que esto es un 30. Entonces quiere decir que el 9 es el 30%. Y lo voy a escribir aquí. 30%. Ahora vamos con el 5. Igual, la regla de 3. Sería 30 es el 100%. Por lo tanto, 5, ¿qué porcentaje es? Bueno, pues resuelvo la regla de 3. Sería entonces ahora 5 por 100 entre 30. Facilito, 5 por 100 entre 30. Y voy a utilizar dos decimales. Sería entonces 16.66. Y luego con el 4 hacemos igual la misma operación. Sale, sería 4 por 100 entre 30.
Bueno, pues ustedes lo van haciendo. Yo ya tengo los resultados. 13.33. El 5 pues ya lo tenemos ahí arriba. 16.66. El 3 pues es un 10%. Y el 4 ya lo teníamos calculado. 13.33. 33. Casi no sé escribir con estos lápices. Pero ahí va. Este lápiz electrónico. Pero bueno, ya tenemos entonces la tabla. La voy a poner en bonito. Así debe de quedar esa tabla. Le puse nada más pues dos decimales a los demás. Hice el redondeo bien. Pero pues también podemos nosotros organizar la información. Después de la tabla lo podemos pasar a una gráfica de barras. Facilita, si se fijan. Cada barra pues tiene el tamaño de lo que está dando en la frecuencia. Tenemos ahí Honda que tiene un tamaño de 9, Yamaha un tamaño de 5, Kawasaki pues tenemos el tamaño de 4 y así cada una de las marcas. Entonces tenemos ahí nosotros pues nuestra gráfica, facilito. A partir de la tabla pues construimos esa gráfica, es muy sencillo. La pueden hacer a mano, la pueden hacer ustedes en algún programa de computadora. Pueden utilizar distintos colores, eso ya es creatividad, como ustedes quieran presentar esa gráfica, pero facilito el diagrama de barras. Hay quienes prefieren diagrama de columnas, pues igual de la información, nada más que fíjense ahora las columnas son de manera vertical, pero cada columna pues el tamaño de cada columna representa pues la frecuencia. Ustedes observen que estos datos tienen que ver con la tabla de arriba. También, eso es cuestión de gustos, cómo quieren ustedes presentar la información. Hay incluso algunos que se atreven todavía más, que me hacen un pictograma, que son pictogramas. Bueno, pues son gráficas como tipo columnas, pero que utilizan dibujos o imágenes. En lugar de utilizar tal cual la barra, pues utilizan ahí dibujitos. Es muy común que las empresas también utilicen este tipo de gráficas y ponen ellos símbolos de dinero. Es muy común que le van poniendo símbolos de pesos o hay billetes o monedas. Son muy comunes estos en las empresas. Bueno, los datos cualitativos fueron facilitos. Vamos ahora con los cuantitativos o los numéricos. Pues para esto vamos a hacer un pequeño ejemplo. Tenemos ahí el tiempo de estudio que 50 estudiantes dedican por semana al estudio de la materia de matemáticas. Vamos a hacer una tabla de frecuencias. Ahí tenemos los 50 datos que me dieron los 50 estudiantes. Lo primero que van a hacer ustedes es ordenarlos, ¿sale? Ahí están desordenados. Los vamos a ordenar del más chico al más grande. Bueno, pues yo ya hice la ordenación, lo voy a poner aquí. Si no lo tienen ustedes, pues se recomienda que la ordenación la puedan hacer pues ya sea a mano o en algún programa de cálculo, como por ejemplo el Excel, ¿sale? Lo puede ordenar los datos. Pero aquí están, ya los ordené. Entonces lo primero es eso, ordenarlos del más chico al más grande. Si se fijan, pues ya yo lo hice así, van en columnas, del más chico al más grande. Vamos ordenándolos así en columnas. Ya los ordené. Ahora, después de que están ordenados, lo primero que van a calcular es algo que se llama rango. Sale el rango de los datos. Facilito, dato mayor menos el dato menor. Bueno, ¿cuál es el dato mayor? Tenemos que el dato mayor es 98 y tenemos que el dato menor es 59. Por lo tanto, si nosotros lo restamos 98 menos 59, tenemos que es 39. ¿Sale? Ese es el rango, eso es lo primero que nosotros vamos a calcular. Ahora, vamos a calcular pues otra cosa antes de construir la tabla. Vamos a tomar intervalos de clase. Generalmente hay una fórmula, pero pues a veces depende de los datos. ¿Sale? Podemos utilizar esa fórmula en la calculadora donde n es el total de datos. Bueno, pues pudiéramos utilizar 1 más 3.322 y le ponemos, ustedes ubican en su calculadora esta función, logaritmo, y le pondríamos n, que sería el total de datos, pues son 50. Si ustedes hacen esta operación en su calculadora, pues van a tener ahí un número decimal. Lo vamos a redondear nosotros a un entero. Y es nada más una idea, cuando no sabemos cuántas categorías poner. Pero si ustedes lo hacen, esto me va a dar 6.6. Bueno, pues no puedo tener medias categorías. Por lo tanto, 6.6, pues lo redondeamos a 7, ¿sale? Eso ya de acuerdo pues al número de datos que se tengan. Es como una pequeña ayuda el cómo hacer ese cálculo de cuántos intervalos. Generalmente tienen que ser entre 5 y 15 intervalos, no más de eso. Y pues necesitamos la amplitud, que la vamos a denotar con la letra A. Es la división del rango entre el número de intervalos de clase. Entonces nosotros teníamos que era 39 el rango y 7
el número de intervalos de clase. Al dividirlo me da 5.57 y tenemos 6. Entonces, ese 6 es importante que ustedes lo tengan, ¿sale? Ese 6 me va a servir para construir la tabla, no lo vayan a olvidar. Vamos a construir esa tabla, si se fijan, el, tenemos que la amplitud era 6, ¿ok? Amplitud era igual a 6. Pues vamos a hacer entonces el acomodo de los intervalos. Tenemos un límite inferior, límite superior. Empezamos con el dato menor, que es 59. Y si se fijan, voy sumándole 6 hacia abajo. Le voy sumando 6. 59 más 6 son 65. Más 6, 71. Más 6, 77. Más 6, 83. Más 6, 89. Más 6, 95. Este de aquí es el límite inferior, que a veces se abrevia como LI. Y el del lado derecho es el límite superior. ¿Cómo se obtiene? Pues van a contar ustedes uno antes. Por ejemplo, observen, yo tenía 65, pues uno antes es el 64. Yo tenía 71, uno antes es el 70. Se fijan, 77, uno antes, 76. Y también observen que va de 6 en 6, hacia abajo. Vale, va de 6 en 6. Bueno, ya tenemos ahí los límites. Después vamos a calcular algo que se llama marca de clase. Es el punto medio de los límites. Lo pueden calcular con esta fórmula que está aquí encerrada. Si se fijan, es muy fácil. Por ejemplo, en el primero tenemos que es 59 más 64. Vamos por el primer renglón, estamos en este renglón. Y lo dividimos entre 2, el resultado. Si ustedes suman primero 59 más 64, tenemos que es 123. Y si lo dividen entre 2, es 123, lo dividimos entre 2. Entonces 123 dividido entre 2, tenemos entonces que da 61.5. Bueno, pues esto me da 61.5. Y ahí sacamos este 61.5. Observen que también va de 6 en 6. Acuérdense que la amplitud me dio 6. También va de 6 en 6. O lo pueden sacar todos con esta fórmula que acabamos de utilizar. Bueno, ya tenemos esto. Ya hicimos lo más difícil de la tabla. Lo que queda ahora pues es contar. Vamos a hacer el conteo. ¿Cuántos datos hay del 59 al 64? Bueno, pues voy a ir aquí. Los voy a ubicar, si se fijan, hasta el 64. Bueno, tengo hasta el 63. Si yo cuento estos datos, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bueno, pues aquí le ponemos un 7. Luego vamos del 65 hasta el 70. Hasta aquí. Tengo que son 1, 2, 3, 4 datos. Le pongo que son 4. Del 71 al 76. Hasta aquí. Contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Otra vez me salió 7. Vamos de 77 a 82. Voy a ubicar hasta aquí, hasta el 82. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces ponemos aquí el 8. Vamos ahora hasta el 88, del 83 al 88. Ay, son muchos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Y luego hasta el 94. Tenemos que son 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tenemos que son 6. Y hasta el último, pues ya tenemos que son 1, 2, 3, 4, 5. Tenemos que son 5. ¿Sale? Entonces ya el conteo, pues si se fijan la utilidad de tenerlos ordenados. Si los tuviera desordenados, es posible que me hubiera perdido al momento de hacer este conteo. Ya los tengo ordenados, es muy fácil hacer el conteo. Y vamos con la frecuencia relativa. Bueno, la frecuencia relativa es muy facilita, es otra vez, regla de 3. Recuerden, tengo 50 datos. Por lo tanto, 50 es mi 100%. Y ya por regla de 3 calculamos. ¿Cuánto sería 7? Entonces 7, ¿qué porcentaje es? Pues sacamos una regla de 3. Sería 7% entre 50, 7% entre 50. Y tenemos que eso me da pues 14%. Vamos con el 4, 4% entre 50 me da 8, 7% entre 50 me da 14, 8% entre 50 me da 16, 13% entre 50 me da 26,
6 por 100 entre 50 me da 12. Y 5 por 100 entre 50 me da 10. Bueno, con números bonitos, así quedaría la tabla. Sale, le puse ahí un decimal, pero así quedaría con números bonitos. Y también esta información, pues nosotros la podemos acomodar en algunas gráficas. Tenemos una gráfica que se llama histograma. Observen, de la tabla anterior, estoy tomando el límite inferior en la parte de abajo. Observen que es el límite inferior. Es este de aquí. Y pues la frecuencia. ¿Cuántos alumnos? Observen que aquí las barras, para cuando son numéricos, deben de ir juntas. No debe de haber espacio entre las barras. Deben de ir juntas. Tenemos un polígono. Aquí lo que se utiliza en el polígono es la marca de clase. ¿Sale? La marca de clase. Que recuerden que era el punto medio. Entonces utilizamos ahí la marca de clase y por la frecuencia. Y utilizamos puntitos y los vamos uniendo con líneas rectas. Este sería pues un polígono de frecuencias. O tenemos una ojiva, que se utilizan los porcentajes, pero se van acumulando los porcentajes, le vamos sumando y siempre va hacia arriba. También utilizamos la marca de clase. Bueno, pues hasta aquí ya tenemos entonces la actividad. Con esto van a poder realizar ustedes pues la actividad de la semana. Así es de que pues espero que les vaya muy bien con la actividad. Voy a subir algunos videos que les van a servir para que ustedes puedan cumplir con éxito las actividades, ¿ok? Pues bueno, esto ha sido todo. Espero que les haya gustado esta clase, un poquito larga, pero pues es poquito el tiempo, por eso quedó poquito larga la sesión, porque es poquito el tiempo. Nos hicieron una reducción del número de semanas por esto del COVID. Hay que seguirse cuidando y cualquier duda, cualquier comentario, sugerencia, me lo pueden escribir al correo sin ningún problema. Nos vamos a estar viendo en sesiones virtuales la próxima semana, ¿sale? Yo les pasaré ahí en el Classroom el enlace para la sesión virtual, ¿sale? Pues bien, esto ha sido todo por hoy, que estén muy bien, nos vemos hasta pronto, que tengan excelente inicio de semana.